Muchas felicidades a todos los papás, ¿sí?, del Día del Padre. Que Dios les bendiga grandemente. Y ahora pues vamos a entrar en un tema muy relacionado, ¿no? ¿Eres un padre líder o un padre desobligado? Usted lo mejor es que le pregunte a sus hijos y a su esposa y le van a dar la buena respuesta, ¿no? Pues vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada persona que se encuentra aquí en este día, porque Señor, este asunto de los padres nos toca a todos, Señor, a los hijos, para saber qué conducta esperar de nuestros padres y para orar por ellos, Señor. A los padres para saber qué es lo que las responsabilidades que tu palabra nos asigna. A las mamás, Señor, para orar también por sus esposos para que lleguen a ser la clase de hombres que tu palabra enseña que debemos ser. A las hijas jóvenes para que busquen un marido en el futuro con esas características. Y Señor, a todos ayúdanos a asumir las responsabilidades que tu palabra nos da para ser la clase de padres y esposos que tú esperas que seamos. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas. Gracias por la vida de cada padre que vino este día aquí. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo le cuides, lo guardes, le hables a su corazón, a cada uno de nosotros nos hables, y que esa palabra tuya pueda caer en una tierra preparada por tu Espíritu para que la llevemos a práctica, Señor, que es lo que realmente es importante, no solo ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Bien, fíjese, a menudo el padre descuida su responsabilidad como jefe de la familia para dedicar todo su tiempo, energía y creatividad a su función como trabajador y proveedor. Se dedica a ser el proveedor de la casa y muchos piensan que esa es la única responsabilidad que tienen. Cuando yo me casé así pensaba, con que yo sea buen proveedor ya la hice. Y de repente nos damos cuenta que hay muchas otras cosas. Esa es una parte importante, pero no es la única. Y fíjense, la elección es insensata, el elegir solo ser un proveedor. Y los resultados han sido desastrosos en millones de familias. Vamos a ver cuál es el título más importante. Para Dios, el ser un buen padre y esposo es el título más importante que puede tener un hombre. Más que doctorados y que muchas cosas. Lo más importante es que sea un buen padre y esposo. Si usted llega con 20 doctorados al cielo, pero fue un mal padre y esposo, delante del Señor no le van a servir de nada. Lo que va a servir es lo que haya sido como padre y esposo, ¿no? Ven lo que dice la Biblia, porque él eligió el Señor a Abraham. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos. Eso es lo que a Dios le interesa, que instruyamos a nuestros hijos y a su familia, a la esposa también, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y de que pongan en práctica lo que es justo y recto, o sea, todo lo que viene en la Biblia. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Le había dado 7 promesas de bendición que ustedes pueden buscar en Génesis capítulo 12, los versos 2 y 3. Ahora fíjense, el padre típico no sabe relacionarse con su esposa. De novio fue muy bueno para hablarle por pero después ya no habla. Es alguien distante a sus hijos, el padre típico. Claro, no el padre cristiano, ¿verdad? El padre cristiano que conoce los lineamientos de la palabra de Dios, pues ya busca poner su parte para que las cosas cambien. También está inseguro en cuanto a la función y confundido en qué acciones debería de seguir. Y lo peor de todo, no sabe dónde ir. Casi como con Cristóbal Colón cuando salió de Europa, de España, no sabía dónde iba, ¿no? Fue con dinero prestado y llegó a un lugar pues que no conocía, ¿no? Entonces, aunque Dios dice que el hombre es el sacerdote de su hogar, y fíjense, esto nos da una responsabilidad, pero vean también una advertencia tremenda que da la palabra. En Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Puesto que rechazaste el conocimiento, le dice Dios al sacerdote, yo también te rechazo como mi sacerdote. Aunque aquí está hablando con el sacerdote de la nación,
Acuérdense que la Biblia nos da ahora esa función sacerdotal a todos los varones. Ya te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué tremenda advertencia viene aquí en la Biblia, ¿no? Ahora, el pensar en la muerte nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Es bueno pensar en la muerte. Es bueno ir de vez en cuando a un cementerio, ¿no? No tanto de honrar a los muertos, ¿verdad? Porque los muertos ya están en la presencia del Señor, pero sí para hacernos pensar, fíjense. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de establecer prioridades, fíjense, basados en valores y en significación y no en otras cosas secundarias. Fíjense, por ejemplo, usted como padre, ¿qué epitafio desearía que sus hijos escribieran en su lápida cuando muera? ¿Qué le gustaría que sus hijos escribieran? Les voy a poner 8 epitafios encontrados en distintas tumbas, en distintos lugares. Mira, número 1, aquí dice, en una decía, aquí yace mi papá, siempre ausente. Qué tremendo, ¿verdad? Otra, aquí yace mi papá, un hombre que trabajó arduamente, lleno de orgullo y que murió solo. Qué tremenda palabra, ¿no? Otro, aquí yace mi papá, farol de la calle y oscuridad de su casa. O sea que era el alma de la fiesta, pero en la casa un desastre, ¿no? Qué tremendas, ¿no? Y vean otro, aquí yace mi papá, si sus acciones hubieran sido como sus palabras, yo no sería un fracasado. Es lo que escribió un hijo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, o bien te gustaría que tus hijos expresaran esto. Aquí viene algo totalmente diferente. Mire, también saqué 4. Aquí yace mi papá, un hombre por el cual modelar mi vida como padre y esposo y tratar de igualarlo. Qué bonito, ¿verdad? Que pongan eso nuestros hijos, que pusieran en nuestra tumba eso. Otro, aquí yace mi papá, el hombre que más admiro después de Jesús. Oye, qué tremendo elogio ¿no? Otra, aquí yace mi papá, un hombre que estimulaba a sus hijos a alcanzar sus sueños. Es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y otra, aquí yace mi papá, un hombre que por su amor a Dios y a mi madre nos enseñó a vivir con un propósito para la eternidad. Ahora, si usted está en la primera clasificación, puede pasar a la segunda si empieza a hacer cambios. Acuérdense, mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a hacernos una pregunta para reflexionar. ¿Qué escribirían sus hijos y su esposa acerca de usted? O sea, a lo mejor usted piensa que muy bien, pero pregúnteles. A ver qué le dicen, qué escribirían. Pero honestamente, dime, hijo, ¿qué pondrías acerca de mí? O hija, o su esposa, ¿qué pondrías en mi lápida? Ahora, ¿qué nos dice Dios a los padres? Dice ahí en Proverbios 4, 3 y 4, porque yo también fui hijo, está hablando el rey Salomón, ¿no? Él era el hijo del rey David. Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, o sea que la madre lo chipileaba mucho. Y luego las 1000 esposas que tuvo, pues yo no sé si lo chipilearan, pero a lo mejor sí. Y él me enseñaba, o sea, el papá que era el rey David, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué tremendas palabras, ¿verdad? De el rey David hacia su hijo Salomón, y Salomón pues se la está pasando a la siguiente generación. Ahora, el Instituto Americano de Valores dice, la declinación de la familia se debe a la ausencia del varón, está ausente del hogar. Aproximadamente 1 de cada 3 niños crece sin un padre en casa, y esta es una estadística de hace 10 años, quién sabe si ya esté peor la situación, ¿no? Y dice, no sorprende que los hombres jóvenes estén confundidos con respecto al papel de padre. Enfrentan una gran presión para adoptar el modelo de varón que la cultura actual quiere imponer. Por un lado nos quiere poner el de afeminado, ¿no? El que anda de puntitas corriendo entre las gladiolas, ¿no? Por otro lado el macho mujeriego que anda con muchas mujeres, ¿no? Por otro el iracundo que siempre llega enojado y con pleitos y gritos y malas palabras. Otro el desentendido en el gasto. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, así lo dice la palabra, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta todo eso. Ahora,
¿dónde está el correcto modelo de varón? Dios nuestro Creador es el único que puede decirnos en su palabra cómo alcanzar éxito como padres. Entonces, para eso es importante que conozcamos la palabra y la leamos. Ven lo que dice ahí otra vez Salomón en Proverbios 4, 1 y 2. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Esa es la verdadera inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Está diciéndole Salomón a sus hijos, inspirado por el Espíritu Santo, y lo dice también a nosotros. Los padres actuales evitan formar a sus hijos desde pequeño, les sacan la vuelta, se lo quieren pasar a otra institución, los mandan a guarderías, a ver si en la guardería le enseñan, ¿no? O que en el cunero le enseñen, porque yo de plano no. Y luego los mandan a escuelas donde, aparte de la enseñanza que reciben, también comen ahí y los tienen el menor tiempo posible. Los calzan con zapatos Reeboks o Nikes, ¿no? Eso sí, y dicen, no, mira, le doy lo mejor. Los llevan a enderezar los dientes y llaman a todo eso criar hijos. Yo ya a mi hijo ya lo mandé con el dentista, que le arreglen los dientes, que los trae chuecos, así que yo ya como padre ya lo hice, ya la hice, ¿no? Ahora, conforme ha disminuido la paternidad, la madre tiene que asumir una mayor responsabilidad y el dolor en las familias ha ido aumentando además en el tiempo. Y cada vez la situación es más conflictiva, más problemas en el hogar. A pesar de que hay más psicólogos, más cosas, los hogares están peor, los divorcios están en mucho mayor número. ¿Qué dice en Proverbios 17:25? El hijo necio es pesadumbre de su padre. Si no le ayuda a que se le quite lo necio, va a ser pesadumbre. Y amargura a la que le dio a luz. A la mamá va a ser amargura para ella. Fíjense, la verdadera medida de la paternidad no es tanto lo que se logra con los hijos, sino su alcance con los nietos. Acuérdense que la vida cristiana es como una carrera de relevos. No es suficiente que yo gane mis relevos, sino que tengo que instruir a mis hijos, a los nietos, a los bisnietos, así como en las carreras de relevos. La clave es pasar la estafeta al siguiente corredor. Si se pasa adecuadamente, el siguiente corredor también va a ser bueno. Y si él la pasa al otro, muy bien. Y si se logra hasta la tercera, que pasen al tercer relevo, entonces van a ganar la carrera, si no, no. Así que eso es lo importante. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo oportunidades, aprovecho ahí con mi nieto, ¿no? Con mi hija con mis hijas no fui tan buen padre. Porque andaba aprendiendo, porque era medio rejego en algunas cosas, como alguno que otro de ustedes que me está viendo, ¿no? Pero ya con mi nieto ya he aprendido. Entonces ahora, por ejemplo, ayer que salieron Hugo y Mónica, fueron al otro lado, me dijeron que si yo iba a recoger a David al Sol del Niño. Le dije, sí, cómo no, y yo fui a recogerlo. Y mi esposa fue con la niña a otro lugar y los fuimos a recoger. Y aproveché ahí para platicarle en el carro. Y le digo, David, ¿sabes que tú eres muy importante para mí? ¿No? Me dice, sí, abuelo, sí. Y quiero bendecirte. Y hice una oración por él. Y le dije que que va a ser un hombre de Dios grande, que ahora era un niño, que Dios está usando su vida y que tuviera siempre un corazón para Dios, y etcétera, ¿no? Entonces eso ya lo aprendí. Ojalá lo hubiera aprendido con mis hijas para haberlo hecho también, ¿verdad? Que de alguna manera lo hice, pero no en la medida que lo estoy haciendo con los nietos, ¿eh? Porque ya vamos adquiriendo más experiencia. Además he visto el fruto, que lo que uno siembra pues es importante, y muy importante en los hijos y nietos. Pero fíjese lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio 4. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, de las obras que ha hecho Dios en nuestras vidas, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Los milagros que hemos visto, las respuestas a nuestras oraciones, las bendiciones que hemos recibido de Dios, se las tenemos que contar a nuestros hijos y a nuestros nietos constantemente, y a los bisnietos, ¿verdad? Si llega a darse el caso, ¿no? Ahora, hace algunos años la cultura era amigable a la familia. Fíjese, la escuela, la iglesia, las instituciones tenían los mismos valores y reforzaban los valores bíblicos que se enseñaban en la casa. Hoy la paternidad está influenciada por los medios de comunicación con esa filosofía de equidad de género que está metiendo, que aunque empezó con una idea buena de hacer que el hombre no abuse de la mujer, está introduciendo que hay 5 sexos, otros dicen que 7, otros 9 y otros que 13, les digo, hasta quieren incluir a las mascotas para que el que quiera se case con su mascota un día, ¿no?
Y toda esa información de ahora lucha una perversa corriente contra todas las creencias que se tienen y es hostil a la familia tradicional. Entonces todos los medios de comunicación y los niños muchas veces están viendo solos la televisión y están viendo lo que quieren y están siendo influenciadas sus mentes y sus corazones. Pero fíjense lo que dice Proverbios 22, 29, 28. No cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados, porque muchos de esos linderos y límites estaban fundamentados en la palabra de Dios. Por ejemplo, vean, cuando yo me casé todavía daban la epístola de Melchor Ocampo. Ahora ya, pues ya no, ¿verdad? Porque dicen que como que rebaja la mujer delante del hombre. Pero la epístola de Melchor Ocampo estaba fundamentada en la palabra de Dios. Entonces fíjense, las cosas van cambiando y se van haciendo más al gusto de la gente que al deber ser, como viene en la palabra. Vamos a hablar de paternidad responsable o irresponsable. Fíjense, Magic Johnson, el rey del baloncesto, el mejor basquetbolista que ha habido, sorprendió al mundo con la revelación de que su licencioso estilo de vida lo condujo al SIDA. Un día le dice, ¿saben qué? Tengo SIDA. Magic fue un hombre que, fíjense, dice que tuvo entre 3,000 y 4,000 mujeres con las que tuvo relaciones sexuales, ¿no? Que ya ni sabe bien, ¿no? Y fue un hombre que usó a las mujeres como objeto de gratificación sexual. Y un día se enfermó de SIDA. Y al momento que se dio cuenta, quién sabe a cuántas más, él había infectado también de SIDA, ¿no? Así que imagínense ese hombre. Él fundamentó su vida en su personalidad, así de gran jugador, más que en su carácter. El carácter es lo que realmente somos en el fondo de nuestro corazón. Y por su éxito en el deporte fue admirado y formado como ejemplo por muchos jóvenes, muchos niños, sin considerar que su vida privada dio un mal ejemplo. ¿Qué digo mal? Malísimo ejemplo a muchísima gente, ¿no? Ahora, vean lo que nos dice, que fue lo que le aconteció a Magic Johnson en Proverbios 5, 3, dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, eso es lo que ella vio, y por él le gustaba una y luego otra y otra, y su paladar es más blando que el aceite. Aquí debe haber puntos suspensivos. Y luego el verso 11 dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Fíjense, aquí como que desde hace 2,000 años, no en Proverbios, más de 3,000 años, está hablando de los daños que causa el SIDA. Imagínense. Y digas, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, ¿no? Como que estaba hablando figuradamente del SIDA en el futuro, ¿no? Bueno, también está hablando de la sífilis y de muchas otras enfermedades venéreas que en otro tiempo eran mortales. Ahora ya esas no son mortales, pero está el SIDA, que sí es, aunque se le puede retrasar con cierto medicamento. Ahora, no importa cuánto éxito o popularidad tengas según las normas del mundo. Fíjese, si tu corazón no anda bien, la vida la vas a desperdiciar, la vas a tirar. Piensa en Howard Hughes, este hombre, quien una vez fuera el hombre más rico del mundo. Cuando él murió, se había convertido en un paranoico esquizofrénico que se aisló de todos. Tenía un temor tremendo a las bacterias, a cualquier cosa, y llegó a desarrollar tantas enfermedades que no podía digerir la comida. Y fíjese, el hombre más rico del mundo en su tiempo murió de hambre, viajando en su jet de Acapulco hacia los Estados Unidos. En ese momento se murió, ¿no? De las pocas veces que salió, porque siempre quería estar encerrado en su casa, y se aisló de todos, vivió como un loco, ¿no? O Marilyn Monroe, una de las mujeres más bellas y sensuales que han existido. Fíjese, ella se casó varias veces, fue amante de un presidente y amaba tanto la vida que se suicidó. Es una mujer que tuvo todo, igual que el Howard Hughes. ¿Y cómo terminaron? ¿Qué dice Proverbios 16, 17? El camino del hombre recto evita el mal, o de la mujer recta. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Tenemos que ver qué camino, qué derrotero está llevando nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, usted puede perfeccionar todos esos rasgos superficiales de la personalidad y habilidades del éxito mundano, pero si pasa por alto la integridad de su corazón, va a fracasar. Por eso, fíjense, al criar hijos debemos concentrarnos en ayudarles a desarrollar integridad de su corazón en la enseñanza que le damos a nuestros hijos. Lo primero es que tengan un corazón íntegro delante de Dios y delante de la gente.
¿Qué dice Proverbios 14:14? De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Finalmente van a acabar así, como sucedió con Marilyn Monroe, como sucedió con Howard Hughes, con muchos otros hombres muy ricos, ¿no? Incluso uno de los hombres más ricos del mundo, Aristóteles Onassis, en un tiempo, su hija Cristina, que recibió toda la herencia de millones y cientos de miles de millones de dólares. Ella dijo: yo les puedo contar a ustedes que el dinero no da la felicidad, y una prueba de ello es mi propia familia. Qué tremendas palabras, Cristina Onassis. Entonces, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien o la mujer de bien estará contento del suyo, porque va a ver el fruto. Yo le doy gracias a Dios de que lo conocí y empecé a buscarlo, porque veo hasta en otros familiares, primos, hermanos y hermanos que en sus vidas, pues muchos conflictos en la familia, muchas cosas, muchos problemas. Pero yo, gracias a Dios por haber conocido al Señor, empecé a efectuar cambios. Ojalá los hubiera hecho más completos desde el principio y estarían todavía mucho mejor las cosas, pero muchas veces tarda uno en entender, porque tiene uno el corazón duro, ¿no? Vamos a ver las funciones de la paternidad. Fíjense, las funciones principales de la paternidad son enseñar, la número 1. La 2, preparar. La 3, vigilar. Y la 4, cuidar. Vamos a repasar cada una de ellas. Dice en Proverbios 13:1, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre. Los mandatos que le da el padre, y por supuesto, deben estar fundados en la palabra de Dios. Pero el insensato no hace caso a la reprensión. Así que debemos de tener, el insolente no hace caso a la reprensión, así que debemos de cuidarnos de eso. Ahora, la primera función es enseñar. Fíjense, con los niños se debe comenzar a enseñarles a tener un corazón íntegro antes de pasar al desarrollo de su personalidad, de lo que pueden lograr con lo que son, y de su conducta y de sus habilidades. Primero, en que se forme su corazón, que tengan un corazón íntegro. El primer componente del término enseñar es proveer. Así que les tenemos que proveer a nuestros hijos. ¿Para qué? Para presentar la idea de transmitir a la próxima generación las bases del ser y el hacer. Es muy importante lo que yo soy, es más importante que lo que yo hago. Pero si lo que yo soy es lo correcto delante de Dios, lo que yo hago también va a ser correcto. La paternidad formativa ayuda al niño a desarrollar un corazón íntegro y el potencial de grandes logros, ¿no? Entonces tenemos que formarlos, una paternidad formativa para buscar que el hijo se vaya formando y desarrollando bien. ¿Qué dice el Salmo 32, verso 8? A mí me encanta este salmo y lo memoricé hace muchos años. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y aquí cuando dice te haré entender, es como que nosotros no queremos entender. Pero el Señor nos va a obligar, nos va a presionar de tal manera que entendamos. ¿No quieres por la buena? Pues ahí te va por la brava. Y yo que lo repito mucho de versículo, te haré entender, pues con razón, ¿verdad? Nos viene la disciplina. Lo dice: sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito que Dios fije sus ojos en nosotros, ¿verdad? Es una promesa que podemos tomarla todos, ¿verdad? Y todos deberíamos de tomarla. Ahora, Dios ha hecho del corazón humano un programador propio. Y el corazón, fíjese, programa su destino. Por eso tenemos que trabajar en el corazón de nuestros hijos. Por consiguiente, la tarea de un padre es ayudar a su hijo a reconocer, preferir y adoptar el programa adecuado para que tengan un corazón que ame a Dios, ¿no? Para que se sigan ellos buscando a Dios, que tengan hambre de Dios. Dice en Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. No está hablando de miedo, está hablando de un temor reverente. Conocer al santo es tener discernimiento. Conocer a Dios, eso es tener un verdadero discernimiento. Fíjese, la vida pertenece a los que constantemente aprenden. Hay personas que no quieren aprender, que sienten que se lo saben todo. Hace muchos años estuve en un grupo de discipulado, una persona que yo no le podía enseñar nada, que tomábamos de la palabra, porque él lo sabía todo. Eso ya lo sé, eso ya lo leí. Eso, ¿no? Y otros que estaban ahí le decían, pues ahora vívelo, ¿no? Porque si ya lo sabes y no lo haces, estamos peor, ¿eh? Entonces tenemos que tener siempre corazones de aprendices. Un corazón de aprendiz tiene las mejores posibilidades de sobrevivir
en un medio que cambia rápidamente como en el mundo en el que vivimos. Fíjense, ningún padre puede enseñarle todo a sus hijos, porque hay demasiada información, por lo cual es mejor formarlo para que el niño o joven aprenda a hacer lo correcto ante Dios y prosperar cada día, que tenga discernimiento para ir haciendo las cosas correctamente, ir adoptando los planes y lo que ve de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, ¿no? Y hacer a un lado lo que no va a estar fundamentado en la palabra. En Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, es camino a la vida eterna. Pero quien desecha la reprensión de la palabra, yerra, o sea, se equivoca, ¿no? Y se equivoca muy grandemente. Dave Simmons, un consejero familiar, dice: el sistema educacional empeora cada año. Eso lo dice en los Estados Unidos, pero parece que también está hablando de aquí, ¿no? Porque los medios de comunicación nos dicen lo mismo, que estamos en la educación, principalmente la del gobierno, estamos en uno de los peores lugares en el mundo, ¿no? Y así también en los Estados Unidos. La familia es el principal instrumento para formar hijos, fíjense, que jamás dejen de aprender. Y es con la motivación, con la información que le demos nosotros a nuestros hijos, con lo que sembremos en sus vidas y en sus corazones. Le corresponde al padre formar a sus hijos. Esa tarea no se la podemos delegar a nadie, no solamente para aprender los hijos, sino para que ellos aprendan las cosas correctas. Hay padres que le dicen: bueno, pues yo no le voy a hablar de Dios a mi hijo, cuando sea grande que escoja la religión que quiere. Pues si no se le instruye en el camino, no le va a interesar nada cuando sea grande, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado, poner la información correcta. El aprendizaje indiscriminado, fíjese, puede desviar al joven o a la joven de Dios y de toda clase de valores. Aquí está un padre: mira, ten cuidado en los juegos, en el internet, hay de estos problemas, hay estas cosas, entonces debes hacerlo de tal manera. Entonces los padres tenemos que ir formando las vidas de nuestros hijos, especialmente cuando son pequeñitos como esta niña. Vean lo que dice el Salmo 119, versos 132 y 133. Está el salmista y le dice a Dios: vuélvete a mí y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu nombre, le dice a Dios. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad, porque la iniquidad está a la puerta y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé fortaleza para que no nos domine la iniquidad. El padre es el principal responsable de enseñar a sus hijos a amar y a buscar a Dios. Aquí muchas veces le delegamos esa tarea a la mamá, pero es responsabilidad del padre delante de Dios. Vean lo que dice Deuteronomio 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dice, como dice, grábala en el corazón, ¿no? Incúlcaselas continuamente a tus hijos, o sea, todos los días, ¿no? Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando vayas en el carro con ellos, ¿no? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Y si el niño dice: ya la oí, pues sí, ahora hasta que la pongas en práctica, te la voy a estar repitiendo, ¿no? Porque nosotros constantemente necesitamos hacerlo. Fíjense, en la Biblia muchas veces las mismas cosas con otras palabras se nos vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nuestro corazón es necio y que necesitamos escuchar las mismas cosas muchas veces, porque nos pueden dar consejos muy buenos un día y de la palabra y tomar cosas muy importantes, pero a los 2 días se nos olvidan. Entonces tenemos que estar siendo conscientes constantemente de ello. La segunda responsabilidad de un padre es preparar. La preparación facilita la enseñanza. Nosotros tenemos que preparar el corazón de nuestros hijos. ¿Qué dice en Proverbios 22:6? Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no la abandonará. Siembra desde pequeño en la vida de tus hijos y va a seguir siempre teniendo el corazón para Dios. Así que fíjense, nosotros realmente cuando podemos influenciar más en nuestros hijos cuando son pequeñitos. Ya de adolescentes van a cuestionar muchas cosas. Si no tienen credibilidad en ti cuando son niños, pues cuando son adolescentes te van a cuestionar todo, ¿no? Y entonces no lo van a recibir. Fíjese, la palabra instruye quiere decir crear un deseo de paladear algo agradable, así como un postre, ¿no? Un postre muy rico, muy sabroso. Piensa en el postre que más le gusta y cómo lo paladea a la hora de así piense a la hora de instruir. Yo tengo que hacer que mis hijos paladeen esto que les estoy diciendo y lo disfruten, les comience a gustar. Fíjense, la preparación consiste
en todas esas cosas que motivan al niño a amar a Dios. Y tenemos que motivarlo y desarrollar un corazón íntegro y cultivar un modelo exitoso de vida. Yo quería, por ejemplo, a mis hijas enseñarles con cantos, así con la música, con una guitarra, pero pues yo no tengo el don ni de tocar la guitarra y mucho menos de cantar. Entonces dije, si lo voy a hacer de esa manera, lo que van a hacer ellas es que se van a alejar del Señor. Entonces tengo que buscar otra manera. Entonces empecé a desarrollar la actuación, aunque yo no soy actor, pero dije pues ahí, y se los dramatizaba lo que leíamos en la Biblia, y así se quedaban bien interesados, ¿no? Porque era la manera de captar la atención de una niña chiquita, ¿no? Después Mónica, la más grande, me decía, ay papá, te pasas. Bueno, esa crítica de un adolescente no se puede evitar, pero más vale pasarse en eso y que quede sembrado lo que queríamos, ¿no? ¿Qué dice en Hebreos 5:14? En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Entonces, tenemos que irles dando alimento a nuestros hijos, que vayan aprendiendo a digerirlo. Y finalmente van a poder recibir alimento sólido. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero se les tiene que enseñar desde chiquitos, a que tengan discernimiento, a que juzguen las cosas. Yo les enseño siempre a mis hijas, juzguen de acuerdo a la palabra de Dios, como les digo a ustedes, ¿no? Vamos a juzgar todo de acuerdo con la palabra de Dios. Así no nos va a cautivar cualquier enseñanza de alguien que venga o ideas nuevas, pues han ejercitado la facultad de la percepción espiritual. Tenemos que juzgar todo y nuestro criterio para juzgar es la palabra de Dios, ¿eh? Ahora, la preparación va haciendo al niño responsable y por eso tenemos que irlo preparando, que se vaya siendo responsable de distintas cosas en las distintas etapas de su vida. El hombre responsable es el que ha aprendido a mantener su vida en control, no en el control remoto, sino en control de la situación, ¿no? Con la familia. El proceso de madurar parte de la ausencia completa de control con los hijos y eso, a tener un control adecuado, ¿no? Fíjese, Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, dice, las personas efectivas no echan la culpa de su conducta a las circunstancias. La gente tiende que echar la culpa, no es que mi medio ambiente, es que mi familia, es que las circunstancias en las que vivo, no. La gente realmente efectiva no le echa la culpa a nada, la culpa se la echa él mismo. Su conducta es el resultado de su propia elección consciente. Yo soy lo que estoy eligiendo ser y está basada en valores antes que en sentimientos. No es lo que yo sienta, yo no me debo guiar por lo que siento, sino por los valores que tengo, ¿no? Porque puedo sentir mucha atracción por una mujer muy guapa que pase enfrente de mí, pero no me voy a ir persiguiéndola. ¿Por qué? Porque pues sé que tengo que guiarme no por sentimientos, sino por valores, ¿no? Ahora, el niño y además se va a evitar una cachetada, ¿no? El niño que aprende a obedecer va a ir madurando constantemente. Tenemos que enseñarle al hijo a obedecer, ¿no? ¿Qué dice en Efesios 6, 1-3? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, sea por Dios, por amor al Señor, obedece a tus padres, porque esto es justo, para Dios eso es justo. Y luego fíjense lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego viene la promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Fíjense qué bendición para los hijos, que les vaya bien y que disfruten de larga vida. ¿Quieren hacer eso? Pues obedezcan, honren a sus padres. Y fíjense, nosotros los padres somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que nos honren. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Yo cuando veo a un hijo que deshonra a sus padres, me doy cuenta que fueron padres que no instruyeron a sus hijos para honrarlos, ¿no? Y ese es un pecado delante de Dios. Ahora, el hombre sin dominio propio, así como sufre de sida espiritual en su carácter y patrones de éxito para su vida. Vean cómo carga el niño, ¿no? Está de cabeza. Y luego dice que es el mejor padre del mundo. Y ahí le está enseñando al niño, mira, las chelas se beben bien heladas, ¿no? Y el niño dice, pues cámbiamelo, en lugar de botella, dame una de esas, ¿no? Porque es lo que está aprendiendo del papá. Y vean lo que dice Proverbios 25, 28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Necesita uno ejercer el autocontrol. En la antigüedad, las ciudades que no tenían murallas, fíjense, eran atacadas constantemente y destruidas por los enemigos. Entonces, por eso aquí en el libro de Proverbios ilustra, como ciudad sin defensa y sin murallas es el que no sabe dominarse. Vean, por ejemplo, Alejandro el Magno, que conquistó el mundo conocido en su tiempo, es un hombre que no tuvo dominio propio y fíjense, murió de
enfermedades venéreas y un chorro de cosas, ¿no? Destruyó su propia vida, a pesar de que conquistó la mitad del mundo en su tiempo. El padre que prepara a sus hijos los enseña a amar y servir a Dios y a los demás. Fíjense, Jesús es nuestro modelo. Ven lo que dijo Jesús: el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre, que era él, dice, le está hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí dice en Mateo 20, 27 y 28, ¿no? Así que Jesús mismo nos puso el modelo. Él, siendo Dios, no vino para que nosotros lo sirviéramos, sino vino a servirnos, muriendo en la cruz por nosotros para darnos salvación y bendiciones. Jesús mismo atravesó por un proceso de preparación para madurar. Ven lo que dice Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y en el libro de Hebreos nos dice que Él, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es lo que padeció porque el no hacer nuestra voluntad nos duele, pero tenemos que ejercitarlo para que vayamos madurando. Ahora, el padre como sacerdote de su hogar debe preparar a sus hijos para que maduren física, mental y espiritualmente, porque sus hijos son seres formados de cuerpo, alma y espíritu. Dice Efesios 4, 14 y 15, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Yo veo muchas congregaciones que pasan de una moda a otra y viene otra moda y viene otra moda. Constantemente hay modas ahorita en el cristianismo. Y unos pasan de una a otra y le entran a otra y luego le entran a la otra y luego la otra que es contraria a la anterior y la gente anda toda confundida. Más bien, al vivir la verdad con amor, y la verdad viene en la palabra, la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que vivirlo en amor, hay que disciplinar a los hijos con amor, hay que enseñarles con amor, ¿no? Y entonces así vamos a crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, como Cristo es, ¿no? Él es nuestro modelo. La tercera responsabilidad de un padre es vigilar. El principio primordial para vigilar a los hijos es saber dónde está el niño en las distintas etapas del desarrollo de su niñez. ¿Y cómo es su corazón? Pues para eso tenemos que hablar con ellos, entenderlos, conocerlos, de modo que sepamos qué conducta esperar y cómo responder con una supervisión apropiada a los distintos problemas o conflictos o cosas que se generen en el tiempo. ¿Qué dicen Proverbios 27, 23 y 24? Asegúrate de saber cómo están tus rebaños, tu familia. Aquí la compara con un rebañito, ¿no? Cuida mucho de tus ovejas, tus ovejitas, ¿no? Pues las riquezas no son eternas. Aquí está diciendo la situación que ahorita está bien, no va a continuar por siempre. Va a haber tiempos de conflictos, de dificultades. Ni la fortuna estará siempre segura. Entonces prepárate para esos tiempos y esas situaciones. Vamos a sacar una paráfrasis de este versículo que acabamos de leer. Dice, mantén tus ojos abiertos y conoce bien la condición de tus hijos. Concéntrate en las necesidades de cada uno, porque pronto crecerán y se irán y no tendrás ya más la posibilidad ni la autoridad para practicar la paternidad. Entonces que hay que aprovecharlo cuando se puede, ¿verdad? Después ya no va a haber esa oportunidad. Fíjese, un padre que no vigila con amor a sus hijos es como un sol sin luz. Imagínense, el sol sin luz pues no sirve mucho, ¿verdad? Nada más quedaría el calorcito. Los padres sin amor han hecho más daño a la humanidad que todos los tiranos de la historia. Fíjense qué tremendo es esto, ¿eh? Los padres sin amor han hecho más daño a la humanidad que todos los tiranos de la historia. La falta de amor en los hijos ha hecho un daño terrible, ¿no? Por ejemplo, Hitler y Stalin tuvieron padres alcohólicos que los azotaban con coraje. Ellos lo describen, con coraje les golpeaban los padres. Nunca golpea a sus hijos con coraje. Si los tiene que corregir, dele con la varita. 1 o 2, ¿no? Nomás que le arda, ¿no? Pero ahora le doy 500 varazos. ¿Qué es eso? No se está hablando de eso. El chiste nada más es corregirlo. Estos hombres no lo hicieron. Y fíjese, Hitler, en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Y Stalin, para establecer el comunismo en Rusia, mandó matar 50 millones de rusos. Imagínense, entre los dos se echaron 90 millones de personas. El papá de Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, fíjese, lo abandonó a él. Y su madre, que era una mujer muy dominante, fue la que lo crió. Michael Jackson dijo,
Mi padre siempre ha sido un misterio para mí. Una de las cosas que lamento es que jamás haber podido tener una comunicación íntima con él. Y añadió, soy una de las personas más solas en el mundo. Imagínense cómo se sentía, a pesar de todas las amistades que tenía, se sentía una persona muy sola. ¿Y cómo quiso llenar su soledad? Pues invitando a niños a dormir con él. Imagínense lo que hizo, ¿no? Cómo su vida fue tan dañada por la ausencia de amor de su padre, que causó todos esos tipos de problemas, ¿no? ¿Y cómo terminó? ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 19, 18 al 19? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mientras está bajo tu cuidado, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, que no se te pase la mano, es lo que está diciendo. El de grande ira, si te enojas, llevará la pena, vas a causar daños tremendos, ¿no? O sea que no debes hacerlo nunca con coraje. Si tienes coraje a la hora de disciplinar a tu hijo, cuenta hasta 10. Si no se te quita, cuenta hasta 100. Si todavía no se te quita, cuenta hasta 1000. Si no, cuenta hasta 10,000. Si no, hasta 100,000. Y si no, hasta 1,000,000. Y espero que ahí sí ya se te quite. Dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, si se le pasa la mano, añadirá nuevos males, traumas a los hijos y muchas otras cosas. Tiene que ser con amor. Dele 1 o 2 varazos y luego lo abraza, ¿no? Yo así le decía con mis hijas. Ándale. Digo, a mí me dolió más. No es cierto, papá. Es otro modo de ver las cosas, ¿verdad? Los padres, fíjense, deben amar y disciplinar a sus hijos. La disciplina efectiva exige amor. Tiene que ser con amor. Todo lo que un creyente haga con sus hijos para hacer de bendición tiene que ser con amor, pensando en el bien de ellos, ¿no? Vean lo que dice Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama. Así que si el Señor lo está disciplinando es que lo ama. No le dice, Señor, ya no me ames tanto, un poquito menos. Como corrige un padre a su hijo querido. ¿Cómo corrige un padre a su hijo querido? Cuando es un hijo querido, pues lo corrige con amor. Así debe ser la disciplina. Dice, los niños necesitan desesperadamente palabras de ánimo, de estímulo, de afirmación y de dirección de un padre amoroso. Dígale a su hijo que lo ama, que es importante para usted, ¿no? Háblele de todo eso y constantemente digas, y abrácelo. ¿Qué dice en Proverbios 15:4? La lengua apacible es árbol de vida. Controle su lengua. Que salgan palabras buenas de su lengua hacia sus hijos y hacia la esposa. Mas la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. A la gente que le estamos hablando, la estamos dañando, la estamos afectando gravemente. Fíjense, todos los niños tienen un agujero en forma de papá en sus corazones. Y solo un padre amoroso lo puede llenar. Si usted no lo tuvo, ese padre amoroso, busque ese padre en Dios. Vean lo que dice la Biblia acerca de Dios. El Salmo 68, versos 5 y 6, padre de huérfanos y defensor de las viudas. Si usted es huérfano, el Señor es su padre. Si usted es viuda, bueno, el Señor es defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Pero los rebeldes, fíjense, van a habitar en desiertos, en lugares difíciles de vivir, ¿no? Entonces, la cuarta responsabilidad de un padre es cuidar a los hijos. Cuidar significa volver a dirigir al blanco. Si usted no lo hizo bien, vuelva a apuntar bien al blanco. Implica hacer lo necesario para asegurar el avance hacia el éxito en la formación de la vida de sus hijos. El cuidado es la diferencia entre un papá pastor de un papá natas. Un papá natas. Espero que sea un pastor, papá pastor, no un papá natas. Mire, como este es medio papanatas, ¿no? El cuidar está muy relacionado con el motivar y la disciplina. Que este papá no le está enseñando nada de disciplina a su niña, porque ven cómo hasta papitas le caen ahí en la bolsa de la camisa, ¿no? Y la niña igual come, y es un tiradero. No le está enseñando con el ejemplo, ¿no? ¿Qué dice en Hebreos 12:11? Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, ¿verdad? Cuando una persona recibe 1 o 2 varazos, pues no es agradable ni para el que lo da ni para el que lo recibe, ¿no? Sino más bien penosa. Penosa para el que la da y dolorosa para el que la recibe, ¿no? Sin embargo,
después produce una cosecha de justicia y paz. Fíjense, eso es lo que hay que esperar. Voy a cosechar justicia y paz. Cuando tuvimos que disciplinar a nuestras hijas, pues veíamos la situación en un tiempo difícil, pero después vimos que hubo una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella o ejercitados en ella, dice otra versión de la Biblia. Ahora, la disciplina aplicada con amor y visión le da a su hijo sabiduría, pero fíjense, tiene que ser con amor y con visión. ¿Qué dice en Proverbios 29:17? Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Dice, pero siempre tiene que ser aplicada con amor. La Academia Americana de Pediatría señaló: una nueva enfermedad está afectando a la nación, a los Estados Unidos, el síndrome del niño malcriado. Dice, estos niños están excesivamente centrados en sí mismos y son inmaduros. Y luego llegan a ser jóvenes inmaduros y adultos inmaduros. Y como resultado es del fracaso de sus padres de no imponer límites. A los hijos hay que ponerles límites firmes y apropiados según su edad. Estos niños se convierten en adolescentes que no toleran el no salirse con la suya. Fíjense, aquí esta niña ya hizo hasta que el papá se vistiera de mamá, ¿no? Y el otro, pues todo lo que dice, el son de la niña baila, ¿no? Yo a lo mejor si mi nieta me pidiera que me vista de payaso para entrenarla lo haría, pero no así de... No, yo soy machinrín. A mí no me visten de... ¿Qué dice Proverbios 13:24? No corregir al niño es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Fíjense, nuestros hijos necesitan la sabiduría de Dios bien aplicada, porque la sabiduría del mundo, fíjense en esto, es relativa y es cambiante. Hay distintas modas. Como ejemplo, el doctor Benjamin Spock, que enseñó principios contrarios a la Biblia y causó que una generación creciera con rebeldía en los Estados Unidos. Y décadas después, más de 30 años después, reconoció su equivocación. Dice, pues la regué. Él criticó todo lo de la palabra de Dios y después se dio cuenta que se había equivocado. Nosotros necesitamos seguir la sabiduría de Dios. Vean lo que dice 1 Corintios 2:6 y 7. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. A mí me impacta mucho esta frase, aún de los gobernantes, fíjense. Esa sabiduría va a terminar en nada. Muchos gobernantes de muchos años que fueron unos dictadores tremendos, ahora son nada y valen nada. En cambio, si fue un gobernante que siguió la sabiduría de Dios, pues va a dejar algo para el futuro también. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios que viene en la palabra. Una sabiduría que ha estado escondida, está escondida del que no lee la palabra y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y esa sabiduría la podemos tomar de la palabra de Dios, ¿no? Recuerde, las verdades de Dios son absolutas, confiables y jamás cambian. Así que no dependen de las modas. Más que eso, producen buenos resultados. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo veo, hubo un tiempo hasta que dudaba, a lo mejor tengo que meter otras normas aparte de enseñar la palabra de Dios con mis hijos, con mis hijas, pero después dije, no, pues qué bueno que seguir los principios de la palabra, porque finalmente vemos un buen fruto. Entonces, por sus frutos los conocerán, ¿no? En conclusión, recuerde, para Dios el título más importante que un hombre puede tener es el de ser un buen padre y esposo, que enseña la palabra de Dios a su familia, que los prepara para desarrollar un corazón íntegro en ellos, que los vigila en sus distintas etapas y que los cuida disciplinándolos en amor, para asegurarse que alcancen el éxito en su caminar con una vida que agrade a Dios. Sé un padre líder, no un padre desobligado. Vamos a orar. Padre Santo, tú que eres el Padre de los padres, Señor, acudimos a ti, reconocemos que te necesitamos y pedimos de tu sabiduría, Señor, para que esta enseñanza que escuchamos en este día la apliquemos en nuestras vidas, en nuestros corazones y nos lleve a motivar los cambios que tenemos que hacer, Señor, para que seamos padres que realmente enseñan, disciplinan a sus hijos y que sepamos hacerlo con amor, Señor.
que seamos esposos, que amemos a nuestra esposa, porque es una manera en que estamos enseñando a nuestros hijos a que ellos hagan lo mismo en el futuro. Ayúdanos a enseñar con el ejemplo, que podamos ver que cada acción que realizamos cada día es de grande influencia en la vida de nuestra familia. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor, para bendecirlo, Señor, porque es el mayor tesoro que tenemos aquí en la tierra después de ti, es nuestra familia, y ayúdanos a sembrar en ellos lo mejor de lo que hemos recibido de ti, Señor, y instruirlos en tus caminos, y que lleguen a ser hombres y mujeres que te amen con todo su corazón, alma y mente. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas. Gracias por la vida de cada padre que vino este día aquí. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo le cuides, lo guardes, le hables a su corazón, a cada uno de nosotros nos hables, y que esa palabra tuya pueda caer en una tierra preparada por tu Espíritu para que la llevemos a práctica, Señor, que es lo que realmente es importante, no solo ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Bien, fíjese, a menudo el padre descuida su responsabilidad como jefe de la familia para dedicar todo su tiempo, energía y creatividad a su función como trabajador y proveedor. Se dedica a ser el proveedor de la casa y muchos piensan que esa es la única responsabilidad que tienen. Cuando yo me casé así pensaba, con que yo sea buen proveedor, ya la hice. Y de repente nos damos cuenta que hay muchas otras cosas. Esa es una parte importante, pero no es la única. Y fíjense, la elección es insensata, el elegir solo ser un proveedor, y los resultados han sido desastrosos en millones de familias. Vamos a ver cuál es el título más importante. Dice, para Dios, el ser un buen... Muchas felicidades a todos los papás del Día del Padre. Que Dios les bendiga grandemente. Y ahora pues vamos a entrar en un tema muy relacionado, ¿no? ¿Eres un padre líder o un padre desobligado? Esa usted, lo mejor es que le pregunte a sus hijos y a su esposa y le van a dar la buena respuesta, ¿no? Pues vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada persona que se encuentra aquí en este día, porque, Señor, este asunto de los padres nos toca a todos, Señor, a los hijos, para saber qué conducta esperar de nuestros padres y para orar por ellos, Señor. A los padres para saber qué es lo que las responsabilidades que tu palabra nos asigna. A las mamás, Señor, para orar también por sus esposos, para que lleguen a ser la clase de hombres que tu palabra enseña que debemos ser. A las hijas jóvenes para que busquen un marido en el futuro con esas características. Y, Señor, a todos ayúdanos a asumir las responsabilidades que tu palabra nos da para ser la clase de padres y esposos que tú esperas que seamos. En la muerte nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Es bueno pensar en la muerte. Es bueno ir de vez en cuando a un cementerio, ¿no? No tanto de honrar a los muertos, ¿verdad? Porque los muertos ya están en la presencia del Señor, pero sí para hacernos pensar, fíjense. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de establecer prioridades, fíjense, basados en valores y en significación y no en otras cosas secundarias. Fíjense, por ejemplo, usted como padre, ¿qué epitafio desearía que sus hijos escribieran en su lápida cuando muera? ¿Qué le gustaría que sus hijos escribieran? Les voy a poner 4 epitafios encontrados en distintas tumbas, en distintos lugares. Mira, número 1, aquí dice, en una decía, aquí yace mi papá, siempre ausente. Qué tremendo, ¿verdad? Otra, aquí yace mi papá, un hombre que trabajó arduamente, lleno de orgullo y que murió solo. Qué tremenda palabra, ¿no? Otro, aquí yace mi papá, farol de la calle y oscuridad de su casa. O sea que era el alma de la fiesta, pero en la casa un desastre, ¿no? Qué tremendas, ¿no? Y vean otro, aquí yace sus hijos, el padre típico, claro, no el padre cristiano, ¿verdad? El padre cristiano que conoce los lineamientos de la palabra de Dios, pues ya busca poner su parte para que las cosas cambien. También está inseguro en cuanto a la función y confundido en qué acciones debería de seguir. Y lo peor de todo,
no sabe dónde ir, casi como con Cristóbal Colón cuando salió de Europa, de España, no sabía dónde iba, ¿no? Fue con dinero prestado y llegó a un lugar pues que no conocía, ¿no? Entonces, aunque Dios dice que el hombre es el sacerdote de su hogar, y fíjense, esto nos da una responsabilidad, pero vean también una advertencia tremenda que da la palabra. En Oseas 4:6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Puesto que rechazaste el conocimiento, le dice Dios al sacerdote, yo también te rechazo como mi sacerdote. Aunque aquí está hablando con el sacerdote de la nación, acuérdense que la Biblia nos da ahora esa función sacerdotal a todos los varones. Ya te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué tremenda advertencia viene aquí en la Biblia, ¿no? Ahora, el pensar padre y esposo es el título más importante que puede tener un hombre, más que doctorados y que muchas cosas. Lo más importante es que sea un buen padre y esposo. Si usted llega con 20 doctorados al cielo, pero fue un mal padre y esposo, delante del Señor no le van a servir de nada. Lo que va a servir es lo que haya sido como padre y esposo, ¿no? Ven lo que dice la Biblia, porque él eligió el Señor a Abraham. Dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos. Eso es lo que a Dios le interesa, que instruyamos a nuestros hijos y a su familia, a la esposa también, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y de que pongan en práctica lo que es justo y recto, o sea, todo lo que viene en la Biblia. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Le había dado 7 promesas de bendición que ustedes pueden buscar en Génesis capítulo 12, los versos 2 y 3. Ahora fíjense, el padre típico no sabe relacionarse con su esposa. De novio fue muy bueno para hablarle por todo, pero después ya no habla. Es alguien distante a